de Políticas en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Freddy, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Te saluda Ángel Careaga. Angelito, ¿qué tal? Nuevamente un gusto volver a saludarte, ¿no? Para hablar siempre de los temas que nos interesan. Sí, Freddy, y un tema que es importantísimo abordar es uno que está en agenda por, además, recomendación de organismos internacionales, poder incluir educación integral para la sexualidad. Es importantísimo por varios niveles que tienen que ver con el ejercicio pleno de derechos, pero para que podamos verdaderamente darle contexto a esta entrevista, a esta conversación que vamos a tener, Freddy, querido, ¿por qué no le cuentas a la gente qué es la educación integral para la sexualidad? Bueno, mira, sí es muy importante hacer mención y cabalmente, ¿no? Ya concluyendo el año y vamos a empezar el próximo año y que ya no genere, digamos, esas confusiones que muchas veces se ha dado a nivel de magisterio, a nivel de estudiantes, padres de familia, lo que es la educación integral de la sexualidad versus lo que es una información sobre sexualidad, ¿no? Claro, en la educación integral de la sexualidad intervienen muchos otros elementos todavía más específicos y mucho más claros y distribuidos por diferentes etapas y edades que se pueden decir, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo educar que informar, tienen que se llama determinaciones muy diferentes, que es una parte de la otra, y por un lado, de alguna manera, tiene que ser, digamos, de acuerdo al grado con lo que se trabaja. Entonces, cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, lo que queremos es abordar todos estos elementos, estos conceptos, y no solamente que se vaya al concepto biológico, sino que tenga que ver con todo un complejo, tanto material, objetivo, subjetivo y todos estos espacios que necesitamos, pero reitero, de acuerdo a las edades, ¿no? No es lo mismo informar o educar a niños de primaria, secundaria y de los otros, sino que queremos como Fondo de Población de las Naciones Unidas es alimentar, contribuir a ese proceso para que se pueda lograr, digamos, un entendimiento claro y cabal. Ahora, Freddy, dices algo central porque justamente en esas resistencias que a veces se generan en torno a algunos temas, se piensa que educación integral para la sexualidad tiene que ver solamente con la dimensión coital, ¿no? O sea que vamos a hablarle a los niños o a las niñas en relación a... Y creo que ahí es muy bueno hablar de esta agenda que se genera a partir del Consenso de Montevideo, que además le hace recomendaciones a muchos estados en relación a la necesidad de esto, educación integral. Cuando hablamos de educación integral, Freddy, ¿de qué estamos hablando más allá de lo sexocoital? Cuando hablamos de educación integral, estamos hablando, te reitero, en esos elementos otros, ¿no? Que tienen que ver con la formación, sobre todo, de estudiantes, de padres de familia, de la comunidad en pleno, sobre todo, y que tiene que ver con esa construcción no solamente coital biológica, sino que tiene que ver también con todo un proceso mental, con un proceso de desarrollo, con un proceso mucho más complejo e integral que plantea realmente entender lo que es la sexualidad. Tú ya señalabas el consenso de Montevideo, que este año se celebra los 10 años, después de haberse interpuesto estos temas muy importantes en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, la EIS va a darnos ese paraguas, esa posibilidad de poder responder ante no solamente ese límite biológico, sino que una serie de complejos que muchas veces tienen que ver con una serie de elementos también, por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, con el tema del relacionamiento que hay entre la pareja, el tema del cuidado que hay que hacer, porque esto se puede dar lugar a hasta casos de violencia sexual, ¿no? Como las niñas y los niños tienen que aprender a cuidarse, como los padres y las madres tienen que informar, darles a comunicar a sus hijos cuál es lo que reciben, porque cambia mucho, porque de alguna manera antes como nosotros no teníamos un poco el acceso, sino era una información solamente, hoy en día queremos hacerlo de una manera que realmente pueda llegar al desarrollo psicomotor, psicosocial de los niños y niñas, ¿no?
Bien. Ahora, Freddy, este complemento tiene que ver también con buenas prácticas y ejercicios que ya son reales en Bolivia. Hay unos gabinetes espectaculares en Chuquisaca que ojalá se podrían extender a lo largo del país donde adolescentes de distintos contextos socioeconómicos pueden empezar a hablar de estos temas y ese acompañamiento es enormemente importante para estos temas que tú también los mencionabas, embarazos adolescentes, uniones tempranas, aspectos que tienen que ver con el desarrollo, la vida y los derechos de las y los adolescentes, ¿no? Sí, bueno, como UNFPA, por ejemplo, estamos trabajando mucho con estos procesos porque estamos haciendo mucha insistencia. Es un trabajo largo, duro, sí realmente hemos visto que en el gobierno autónomo departamental de Chuquisaca es un proceso que ha durado mucho tiempo y sigue haciéndolo. Hay un compromiso, una voluntad de las autoridades de implementar estos gabinetes de atención integral a los estudiantes que están en los colegios, ¿no? Porque a veces el mejor referente de un adolescente en el colegio es ir a acudir, digamos, antes teníamos los orientadores y en este caso estos gabinetes son multidisciplinarios donde sí realmente tal vez debe haber por lo menos una persona entendida en el área materia que pueda recibir algunas dudas, alguna información que están pidiendo las y los estudiantes, ¿no? En los colegios. Ahora, paralelamente, hay también los AIDAS, ¿no? Son las atenciones integrales que el gobierno por ley lo ha establecido en todo nivel nacional, pero que están funcionando en los centros de salud, sobre todo para una orientación en este nivel sobre la sexualidad. Pero lo que nosotros queremos como modelo UNPA es plantear este nivel de atención que sea con una o un profesional muy importante y que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Chuquisaca y Cochabamba podríamos decir que son los lugares donde se ha ido mostrando bastante interés por las partes de las autoridades, quienes han comprometido sus propios recursos para llevar adelante, digamos, estos gabinetes que ayudan de sobremanera y que también trabajan con los padres y las madres de familia. Freddy, de verdad que te quiero agradecer esta apertura que siempre tienes, la predisponibilidad para hablar con los medios de comunicación, hablar de esto y desde los medios nos ayuda a tender puentes, a poder generar un debate mucho más amplio y desde luego hablar de estos temas que tienen que ver con derechos humanos y tal vez desde los medios es desde donde también podemos socializar esto y que la sociedad se vaya enganchando con estos temas y no le tenga tantas resistencias, sino pueda abrirse a la posibilidad enorme de garantizarles a sus niñas, a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes una vida libre de violencia y en ejercicio pleno de sus derechos. Te dejo un abrazo enorme, Freddy, te agradezco mucho estos minutos. No, a ti las gracias, Angelito, y bueno, seguimos, ¿no? Hablando sobre estos temas y va a ser muy importante, como tú dices, los medios de comunicación puedan influir de alguna manera en esa educación integral de la sexualidad que queremos y que ya el próximo año, cuando se arranque el año escolar, tengamos realmente un compromiso decidido de las políticas que arranquen con todo ello, ¿no? Gracias, Ángel, un abrazo. De que estés muy bien, Freddy. Ha estado Freddy Igualmente, Guaras, cuídate, el adiós. representante del Fondo de la